Hola, buenos días a todos los presentes. Hoy vamos a hablar acerca de dos fichas académicas. La primera de ellas fue publicada en el año 2020 en la revista Patología y Translacional de Medicina. Tiene por título Conceptos patológicos en evolución de las lesiones cerradas colorectales y sus autores forman parte de la Universidad Nacional de Seúl en Corea. Muy bien. Los pólipos y las lesiones cerradas colorectales son todas las lesiones neoplásicas epiteliales no malignas que muestran morfología cerrada en el epitelio de la cripta. En el año 2010, en la cuarta edición del Libro Azul de la Organización Mundial de la Salud, estas lesiones cerradas eran clasificadas en tres grandes grupos: pólipo hiperplásico, adenoma pólipo cerrado sésil y adenoma cerrado tradicional. Del 2010 al 2019 hubo una serie de investigaciones y es por esto que en la quinta edición publicada en el año del 2019 hay cambios importantes en la clasificación, terminología y criterios de diagnóstico de estas lesiones cerradas colorectales, que es lo que vamos a tocar la mañana de hoy. En cuanto a las actualizaciones en la clasificación de la OMS del 2019, lo primero que habla este artículo son los cambios en la terminología y categorización. El cambio más importante es la adopción del término lesión cerrada sésil, que antes se conocía como adenoma pólipo cerrado sésil. ¿Por qué decidió la OMS colocar este término de lesión cerrada sésil? Por dos grandes razones. La primera es que un número considerable de estas lesiones determinadas como adenoma pólipo cerrado sésil no tenían displasia morfológica, que es un componente esencial para llamar adenoma a una lesión colorectal. La otra razón por la cual decidieron implementar este término de lesión cerrada sésil es que algunas lesiones no mostraban apariencia polipoide. Es por esto que el término pólipo no era adecuado. Otros cambios que hubo en este 2019 fue también implementar el término lesión cerrada sésil con displasia, es decir, que el término anteriormente determinado como adenoma cerrado sésil pasa al pasado, ya no se usa. Para el año 2010, los pólipos hiperplásicos eran clasificados en tres grupos: pólipo hiperplásico microvesicular, rico en células caliciformes y pobre en mucina. En esta nueva actualización, el grupo pobre en mucina también es obsoleto. Otro aspecto importante que nombra este artículo es que no se ha demostrado la importancia clínica en la subtipificación de los pólipos hiperplásicos, por lo que informar el apellido del pólipo hiperplásico eh, en estos informes de patología no es inherente, según lo que dice el artículo. Y otro aspecto u otro cambio en este 2019 es el término de el adenoma cerrado no clasificado, utilizado para aquellos casos problemáticos de esas lesiones colorectales que muestran displasia, que muestran arquitectura dentada o cerrada, pero no pueden clasificarse claramente como una lesión cerrada sésil, como un adenoma cerrado tradicional o como un adenoma convencional. En este esquema se muestran los cambios desde la cuarta edición del 2010 a la quinta edición que acabo de mencionar. Es decir, eliminan el término de pólipo hiperplásico pobre en mucina, cambian adenoma pólipo cerrado a lesión cerrada sésil y a lesión cerrada sésil con displasia, y la nueva entidad que es el adenoma cerrado no clasificado. Ahora bien, con respecto a los cambios en los criterios diagnósticos de lesión cerrada sésil, es importante decir que lo que anteriormente era denominado adenoma pólipo cerrado, en el 2010, para su diagnóstico se necesitaban de 2 a 3 criptas dentadas típicamente distorsionadas en un pólipo para hacer el diagnóstico.
Ahora bien, en este año 2019, o en la última actualización, perdón, la presencia de al menos una cripta dentada arquitectónicamente distorsionada inequívoca hace el diagnóstico de lesión cerrada césica. ¿Qué es una cripta inequívoca? Es una cripta que tiene las características mencionadas en este recuadro. Es decir, es una cripta que crece horizontalmente a lo largo de la muscular de la mucosa en forma de L o T invertida. Es una cripta que tiene dilatación en la base a partir específicamente del tercio basal. Las serraciones se extienden hasta la base de la cripta y presenta una proliferación asimétrica. En la siguiente microfotografía que observamos en la diapositiva tenemos 5 grandes criptas. 1, 2, 3, 4, 5. Las criptas inequívocas están dentro del recuadro rojo. Son criptas que, como observamos, las aserraciones están en toda la luz de la cripta. La base de la cripta a partir del tercio basal está dilatada y crecen de forma horizontal en la muscular de la mucosa, que es lo que ellos llaman L o forma de T invertida. Hay unas criptas que nos pueden hacer dudar en el diagnóstico, que son las criptas equívocas que están en el recuadro verde. Sin embargo, la dilatación en la base de la cripta es simétrica, no es asimétrica, no tiene forma ni de L ni de T invertida. Y más bien en esta que ponen como ejemplo hay una bifurcación en la base de la cripta que no puede ser tomada en cuenta para el diagnóstico de una lesión cerrada césica. Ahora bien, en cuanto a los cambios en los criterios diagnósticos de los adenomas cerrados tradicionales, realmente no hay cambios notables desde la cuarta a la quinta edición. Sin embargo, se hizo una revisión para determinar las características morfológicas que pueden ayudar al diagnóstico de estos adenomas. ¿Cuáles son las características? Tiene células, por supuesto, con una displasia leve, es decir, núcleos en forma de lápiz, con células de citoplasma eosinofílico, estrías en forma de hendidura y la arquitectura de la cripta única que incluye focos de criptas ectópicas. En esta microfotografía que observamos a continuación, se ve las características de estos adenomas cerrados tradicionales. Fíjense que a menor aumento los núcleos tienen forma de lápiz. Estos asteriscos representan la luz del pólipo, bueno, en este caso del adenoma, y las puntas de las flechas representan esas estrías que se forman a lo largo del epitelio del adenoma. Anteriormente era considerado que la formación de criptas o yemas ectópicas era patognomónico del adenoma cerrado tradicional, que es lo que está señalado en la punta de la flecha. Sin embargo, las actualizaciones y los estudios han demostrado que las criptas ectópicas también se ven en otras lesiones como el adenoma tubulovelloso cerrado, es decir, que observar esta característica no es patognomónico del adenoma cerrado tradicional. Ahora bien, múltiples estudios y autores han propuesto variantes morfológicas. Cabe acotar que estas variantes morfológicas no han sido todavía aceptadas ampliamente y que están siendo discutidas para próximamente poder ser introducidas en la próxima actualización de la OMS. ¿Cuáles son esas variantes morfológicas? El adenoma tubulovelloso cerrado, el adenoma cerrado tradicional rico en mucina y el adenoma superficialmente cerrado. El adenoma tubulovelloso cerrado fue descrito por primera vez en el año 2016 por Bentington y colaboradores. Ellos no solamente lo describieron, sino que también determinaron criterios diagnósticos, los cuales son componente velloso en más del 25% del pólipo o de la lesión adenomatosa, morfología dentada en más del 50% del adenoma y características citológicas tipo adenoma cerrado tradicional con estrías en forma de hendidura en menos del 10% del pólipo. Ellos estudiaron 48 casos y determinaron que la mayoría de los adenomas tubulovellosos cerrados son propensos a ser proximales. A nivel molecular presentan metelación en las islas CpG y mutación Carras, y no hubo casos que mostraran pérdida de el gen MLH1 o mutación BRAF.
Este tipo de adenoma tubulovelloso cerrado puede ser precursor de carcinomas colorectales estables en microsatélites con mutación KRAS. La otra, variante morfológica es el adenoma cerrado tradicional rico en mucina. Fue descrito por Kalimutu y colaboradores en el 2017. Esto se define como un adenoma cerrado tradicional que muestra más del 50% de células caliciformes, por eso es rico en mucina, o células ricas en mucinas con proporción de células caliciformes, células absorbentes eosinofílicas propia del adenoma cerrado tradicional de al menos 1:1. Este tipo de lesión tiene patrones de crecimiento variable, eh, presenta con menor frecuencia criptas ectópicas y tiene mayor número de linfocitos intraepiteliales. A nivel molecular, presentan expresión de retenida de MLH1, mutación BRAF frecuente y rara mutación KRAS, diferente al adenoma cerrado anteriormente mencionado. Y la última variante morfológica es el adenoma superficialmente cerrado, descrito por Hashimoto y colaboradores en el 2018. Es un pólipo que muestra características mixtas, adenomatosas y cerradas, incluidas glándulas adenomatosas rectas con estrías confinadas a la porción superficial. Esa es la definición. Altas frecuencias de mutaciones KRAS y fusiones RSPO a nivel molecular. En estas microfotografías que observamos en la diapositiva, en la señalada con la letra C, a lo que estoy señalando que sería al lado izquierdo, es el colon histológicamente de aspecto usual. A la derecha está la lesión. En esa lesión podemos observar que hacia la parte apical de la mucosa colónica, la luz de las criptas es aserrada, pero hacia la parte basal muestran características propias del adenoma tubular, es decir, núcleos pensilados con ligera pérdida de polaridad, displasia de bajo grado, perdón. Entonces, esto es lo que se conoce como un adenoma superficialmente cerrado. Ahora bien, en general, se ha reconocido que existen dos subtipos de displasia en la lesión cerrada sésil con displasia: la displasia intestinal y de la displasia cerrada. La displasia intestinal es la displasia que observamos cuando estudiamos un adenoma convencional, es decir, un adenoma tubular, velloso o velloso, que vemos núcleos alargados, pseudoestratificados, hipercromáticos con citoplasma basófilo. La displasia cerrada son células cúbicas con citoplasma eosinófilo, hay un aumento de mitosis atipia nuclear con núcleos vesiculares y nucleolos prominentes. A diferencia del adenoma convencional, en donde la complejidad arquitectónica es tomada en cuenta para subclasificarlo en una lesión, ya sea de bajo o una displasia de bajo o de alto grado, la complejidad arquitectónica en la lesión cerrada sésil con displasia no es considerada un factor esencial para el diagnóstico. Es decir, que una lesión cerrada sésil con displasia puede diagnosticarse basándose únicamente en la displasia citológica dentro de cualquier porción del epitelio de la cripta. Otros aspectos que menciona el artículo es que la clasificación de la displasia en bajo o alto grado no se recomienda para las lesiones cerradas displásicas, incluidas la lesión cerrada sésil con displasia, el adenoma cerrado tradicional y el adenoma no clasificado. Sin embargo, si al observar histológicamente una característica de displasia de alto grado o un componente de carcinoma intramucoso, por supuesto, debe ser informado en el informe del diagnóstico. Ahora bien, con respecto a la patogenia molecular de las lesiones cerradas sésiles, la mayoría de los carcinomas colorectales que se desarrollan a través de una lesión cerrada sésil muestran molecularmente un fenotipo positivo al metilador de las islas CpG. Eso se traduce en CIMP positivo o CIMP alto. Ese CIMP positivo genera silenciamiento de muchos genes que están relacionados con el cáncer mediante la hipermetilación de las islas CpG del promotor extenso. Uno de los genes que se silencia es el MLH1, que es un gen de reparación de errores de coincidencia de ADN. ¿Cómo se silencia? Cuando se metila con frecuencia en la condición CIMP positivo, que es lo que venimos hablando.
Ahora bien, el silenciamiento de MLH1 provoca una alta inestabilidad de microsatélites y una alta inestabilidad de microsatélites genera alteraciones en la secuencia de microsatélites de todo el genoma y muchas mutaciones siguientes. En este esquema puedo explicarles un poco mejor lo que acabo de decir. Como les dije, la mayoría de los carcinomas colorectales que se forman a partir de una lesión cerrada sésil presentan metilación en las islas CpG. Una metilación en las islas CpG se traduce como un CIMP positivo y un CIMP positivo silencia muchos genes, entre ellos MLH1. ¿Cómo lo silencia? Metilándolo. Entonces, un CIMP positivo con o sin metilación de MLH1 se considera un sello molecular importante para la transformación de una lesión cerrada sésil en lesiones más avanzadas, es decir, en una lesión cerrada sésil con displasia, posteriormente carcinoma. Ahora, si el silenciamiento de MLH1 induce una inestabilidad microsatelital alta en una lesión cerrada sésil, esta lesión casi inevitablemente va a progresar a una lesión cerrada sésil con displasia que puede transformarse rápidamente en un carcinoma. Los autores de este artículo determinaron que aquellas personas o pacientes que presentaban metilación en las islas CpG formaban parte de un subgrupo específico que tenía las siguientes características. Personas mayores de 50 años, que las lesiones estaban en el colon proximal y eran lesiones mayores a 5 milímetros. La pérdida o el silenciamiento de MLH1 puede ser valorado a través de estudios de inmunohistoquímica. Aquí observamos una lesión cerrada sésil con displasia, donde este marcador, que es un marcador nuclear, está totalmente negativo. Sin embargo, algunas lesiones cerradas sésiles, es decir, que no presentan displasia, tienen pérdida parcial de MLH1 y esto significa que hay un cambio displásico inminente, es decir, que esa lesión cerrada va a progresar a una lesión cerrada sésil con displasia, lo más seguro, y posteriormente un carcinoma. Ahora bien, estamos hablando de la CIMP positivo. Sin embargo, en las lesiones cerradas sésiles también se demostró que hay mutación del gen BRAF B600E. La mutación de ese gen con el CIMP positivo se considera una característica molecular en la vía de la neoplasia cerrada sésil colorectal. Los autores de este estudio tomaron en cuenta una serie de investigaciones para determinar cuál era la mutación más frecuente en las lesiones cerradas sésil en países occidentales y en países del este. Y observaron que la mutación más frecuente es la que está establecida en la literatura, que es la mutación PRAF. Sin embargo, también encontraron que hay mutación en una minoría de casos de KRAS. Es importante mencionar que estos dos genes, al estar mutados, son mutuamente excluyentes. Ahora bien, dependiendo de la mutación que presenten estas lesiones cerradas, se originan 5 subtipos moleculares de carcinoma colorectal. Por ejemplo, la lesión cerrada sésil que tenga una alta inestabilidad microsatelital, metilación de las islas CpG que produzca CIMP positivo y mutación en BRAF, es subtipo molecular 1, que es el mejor pronóstico. Sin embargo, una lesión cerrada sésil, un adenoma cerrado tradicional o un adenoma cerrado tradicional rico en mucina, que no tenga inestabilidad microsatelital, que tenga CIMP positivo y la mutación BRAF, es tipo 2, que es el de peor pronóstico. Y aquí está ejemplificado en este esquema otras lesiones que no forman parte de las lesiones cerradas sésiles que también originan carcinomas colorectales, por supuesto. El mismo artículo nos genera un esquema a seguir al tener como diagnóstico una lesión cerrada sésil. Si esta lesión cerrada sésil
está presente en un individuo mayor de 50 años, es proximal y mide más de 5 milímetros, el siguiente paso a realizar es hacer estudios moleculares o estudios de inmunohistoquímica, realmente los dos. Pero en nuestro ambiente, en nuestro país, realizaríamos estudios de inmunohistoquímica que nos orienta qué tipo molecular o subtipo molecular tiene esta lesión que puede originar el tipo molecular del carcinoma colorectal, ya sea tipo único, que es el de buen pronóstico, o tipo 2, que es el de peor pronóstico. Ahora bien, eso en cuanto a las lesiones cerradas sésiles. En cuanto al adenoma cerrado tradicional, existen dos tipos de mutaciones, BRAF o CARRAF. BRAF es cuando la lesión es en colon proximal y tiene lesiones precursoras establecidas, el pólipo hiperplásico y la lesión cerrada sésil. Cuando tenemos esta lesión precursora y además hay un CIMP alto, eso se traduce a una lesión cerrada sésil que va a dar origen a un adenoma cerrado tradicional proximal. En cuanto a los adenomas cerrados tradicionales que tienen mutación en KRAS, ellos suelen estar en el colon distal y en el recto y son más frecuentes, por ende tienen mayor prevalencia. La metilación de MLH1 o la pérdida completa de la expresión de MLH1 rara vez se encuentra en los adenomas cerrados tradicionales proximales. Muchos de estos adenomas muestran activación de la vía WNT. Esto es una vía que se activa en los adenomas convencionales y se puede confirmar a través de la expresión de betacatenina nuclear. Sin embargo, no se han establecido biomarcadores específicos para el diagnóstico diferencial del adenoma cerrado tradicional. Este artículo termina generando unas direcciones futuras. ¿Cuáles son? Que se debe evitar el uso excesivo de la categoría adenoma cerrado no clasificado, que los adenomas cerrados no clasificados se deben dividir más claramente en subtipos morfológicos y o moleculares para lograr un tratamiento personalizado y una vigilancia precisa de las lesiones cerradas sésiles y los adenomas cerrados tradicionales deben estratificarse aún más en subgrupos de riesgo basándose en perfiles clínicos, patológicos y moleculares, es decir, va muy de la mano con este punto que acabo de mencionar, y que además es importante que se desarrollen y validen más biomarcadores inmunohistoquímicos o moleculares para ayudar en el diagnóstico diferencial y también para determinar el subgrupo y así el pronóstico de las lesiones cerradas colorectales. Existen estudios que han determinado recientemente ciertos marcadores o ciertas proteínas. Por ejemplo, una de ellas se conoce o se llama AGRN. Sin embargo, está sobre la mesa, no se han realizado estudios a profundidad y todavía no han sido establecidos como marcadores inmunohistoquímicos para el diagnóstico de este tipo de lesiones. Con esto finalizo el primer artículo de la mañana de hoy. ¿Alguna pregunta? Sí, te quiero felicitar. Te quiero felicitar por el artículo, te quiero felicitar por tu iniciativa de hacer la tesis con este tema, que de paso me parece apasionante y que lo manejas muy bien. Fíjate que hasta el año 2010 una de las recomendaciones que hacían los gastroenterólogos era no tomar biopsias a lesiones menores de 5 milímetros. Ellos simplemente veían una lesión polipoide menos de 5 milímetros y no estaba dentro de sus esquemas de trabajo tomar o hacer polipectomías, porque los pólipos no se toman biopsia, los pólipos se hace polipectomía. Y toda esta información, pues definitivamente vino a cambiar estos conceptos, sobre todo cuando esas lesiones se presentaban del lado derecho. En cuanto a algo que tú mencionaste sobre el adenoma tubulovelloso cerrado, fíjate que apenas es que se está hablando de adenoma tubulovelloso cerrado y que esto tiene que ver sobre todo con el patrón morfológico y la formación de criptas ectópicas. Sin embargo, hay que tenerlo ahí en cuenta porque hasta el momento algunas veces nos conseguimos con esas lesiones o adenomas que no sabemos ni siquiera dónde meterlo
y qué bien poder tener esta opción. Entonces las preguntas son, y de manera práctica, ¿a quién o en qué caso se recomienda realizar marcadores de inestabilidad microsatélite? Doctora, a las lesiones cerradas sésiles que están en el colon proximal, que miden más de 5 milímetros y que los pacientes tienen más de 50 años. Y que no tengan displasia. Y que, claro, Sea, exacto, una una lesión cerrada lesión sésil. cerrada, Cecil, sin displasia Ajá. y con todas estas características que tú acabas de mencionar. Y otra pregunta también práctica. Entonces, ¿cuáles son las diferencias desde el punto de vista molecular entre las lesiones tradicionales, entre los adenomas tradicionales y las lesiones cerradas? Que las lesiones convencionales están más asociadas a las mutaciones BRAF y CARRAS y las lesiones cerradas están más asociadas a la metilación de las islas CpG con la silenciamiento del MLH1 y la inestabilidad microsatelital. No, sobre todo lo del Carras, porque incluso las cerradas y sobre todo cuando se presentan del lado derecho están más asociadas con birra. Entonces, las tradicionales son Carras, CARRAS. sobre Ok. todo, casi siempre. ¿Ok? Está muy bien, gracias. A usted, doctora. Doctora Iraida, ¿está por acá? Sí, como no, nada que agregar. Muy lindo el artículo, me encantó y como dice Lorena, pues un tema que ha cambiado en los últimos términos apasionantes. Me gustó el término de eh, no clasificable, algunas lesiones adenomatosas que es difícil darle el apellido, ¿no? Sí, sí, hay unas que no, que uno no sabe qué colocarles. Bueno, si no hay otra sugerencia u otra pregunta, voy a continuar con el segundo artículo. ¿Ustedes, muchachos, algo que decir? Con el segundo artículo de la mañana de hoy. Muy bien. Este artículo lleva por título Actualización en la inmunohistoquímica, perdón, en dermatopatología y patología ósea y de tejidos blandos. Es un artículo publicado en este mes, en el presente año, por la revista Archivos de Patología y Laboratorio Médico, y sus autores forman parte de la universidad tanto de Pensilvania como Georgia en Estados Unidos. El artículo comienza diciendo que la tinción por HE es la principal herramienta utilizada por los patólogos para el diagnóstico de enfermedades neoplásicas y no neoplásicas, como bien lo sabemos, pero que la llegada de las pruebas moleculares ha tenido un impacto significativo para muchos tumores óseos y muchos tumores de tejidos blandos que tienen anomalías genéticas puntuales y características, que incluso esos métodos moleculares actualmente son el estándar de oro para el diagnóstico definitivo de esas lesiones. Sin embargo, el acceso a pruebas moleculares, como bien sabemos, es limitado, ya sea porque no contamos con los recursos para establecer esas pruebas moleculares o simplemente no están presentes en los laboratorios de nuestro país. Es decir, que el desarrollo de anticuerpos que van dirigidos a esas alteraciones moleculares, ya sea porque hay una variante de un solo nucleótido o porque hay productos de fusión genética y metilación anormal, es un área prometedora en los marcadores de inmunohistoquímica. Entonces, comenzando con el tema de la dermatopatología, en la siguiente exposición voy a nombrar los distintos biomarcadores que presenta este artículo. Entonces voy a comenzar con el área de la dermatopatología con BAP1 o BAP1, que es la proteína 1 asociada a BRCA1. Es una proteína supresora de tumores. Esta proteína o este marcador es útil en aquellos tumores denominados tumores melanocíticos inactivados por BAP1, que histológicamente tienen tres características bien determinadas.
bordes celulares definidos, proliferación nodular intradérmica de melanocitos epitelioides grandes con abundante citoplasma eosinófilo y escaso pigmento de melanina. Además, tienen un NEU convencional asociado. Entonces, este marcador BAP1 es un marcador nuclear. La pérdida de expresión nuclear de BAP1 por inmunohistoquímica es un marcador confiable para esos tumores que acabo de mencionar, tumores melanocíticos inactivados por BAP1. En esta microfotografía observamos cómo al lado izquierdo hay un NEU convencional que es positivo para BAP1. Y al lado derecho vemos que los núcleos de las células no están marcados con BAP1 y eso representa el tumor melanocítico inactivado por BAP1. El otro marcador es el INSM1, que es la proteína 1 asociado al insulinoma. Este es un factor de transcripción implicado en el desarrollo de células neuroendocrinas. Este marcador es útil para el diagnóstico de carcinoma de células de Merkel, que es un carcinoma neuroendocrino en la piel. Existen otros marcadores neuroendocrinos. Sin embargo, se demostró que el INSM1 tiene mayor sensibilidad que esos otros marcadores neuroendocrinos. Este marcador también se observa como tinción focal débil en imitadores histológicos del carcinoma de células de Merkel, como lo es el carcinoma vasocelular, carcinoma de células escamosas basaloides, neoplasias sebáceas, melanoma y linfoma de células B. También se ha demostrado que el marcador es positivo en otros tumores que no tienen nada que ver con dermatopatología, como el condrosarcoma mixoide extraesquelético y el sarcoma de Ewing. ¿Cuál es el punto negativo de este tumor? Que no distingue si el tumor es primario de la piel o es una metástasis por otro marcador neuroendocrino. Hay raras ocasiones en donde este marcador INSM1 es negativo para un carcinoma de células de Merkel. Es decir, que cuando se sospeche de un carcinoma de células de Merkel hay que hacer un panel de marcadores neuroendocrinos, para confirmar el diagnóstico. Es un marcador nuclear, como observamos en esta microfotografía, y para decir que es positivo, o bueno, no, disculpen, la mayoría de los casos que muestran positividad va a ser de la siguiente forma: una positividad nuclear fuerte y difusa en más del 75% en más del 75% de las células neoplásicas, disculpen. El otro marcador es PRAME, que es el antígeno expresado preferentemente en el melanoma. Este PRAME puede ser útil para distinguir entre tumores melanocíticos benignos y malignos. Sin embargo, hay un asterisco. ¿Por qué? Porque hay un grupo de NEBUS, es decir, tumores benignos, que son positivos para PRAME, y hay un grupo de melanomas que son negativos para PRAME. Entonces hay que tener cuidado con este marcador. Para decir que PRAME es positivo, la expresión debe ser difusa en más del 75% de las células tumorales. Y esta línea de melanomas que observamos aquí son melanomas estudiados por los autores de este artículo que mostraron positividad para PRAME, siendo el más positivo o el que demuestra mayor sensibilidad el melanoma de extensión superficial con un 92,5%, pero observamos que el melanoma desmoplásico, la sensibilidad de PRAME baja a un 35%. Este marcador también es útil en la evaluación de metástasis ganglionares de melanoma y en lesiones melanocíticas con histología spitzoide. Determina el umbral de malignidad. Cuando no estamos seguros si es un nevus de Spitz o un melanoma que surge de un nevus de Spitz, realizamos PRAME, y si la tinción en al menos el 60% de las células tumorales es positiva, es un melanoma de Spitz y no un nevus. Es decir, es una lesión maligna y no una lesión benigna. Esto es lo que comenta el artículo. También PRAME es positivo en otros tumores como el angiosarcoma poco diferenciado, tumor maligno de la vaina del nervio periférico, fibrosantoma típico y el sarcoma dérmico pleomórfico. Y genera una tinción citoplasmática en glándulas sebáceas normales y subconjunto de neoplasia sebácea. Es decir, que PRAME puede ser positivo en varios tumores y en varias estructuras histológicas normales de la piel.
En esta microfotografía es el ejemplo de un melanoma que surge de un nevus. En la parte superior, aquí señalándolo de forma nodular, está la positividad de PRAME en el melanoma in situ y en el melanoma invasivo. Y en la parte inferior es el nevus, es decir, es la lesión benigna, cuya expresión de PRAME también es positiva, pero no de forma continua, sino parcheada y no con la misma intensidad eh, que se presenta en el melanoma. Otro marcador es el DDIT3. Ya voy a hablar es de las patologías de huesos y tejidos blandos. Ya dejamos atrás la dermatopatología. Este marcador es importante para el liposarcoma mixoide, que es un sarcoma asociado a la translocación caracterizada por reordenamiento fusiones del gen transcrito 3, es decir, de DDIT3. Tiene una sensibilidad del 96 al 100% y una especificidad del 94 al 96%. También es un marcador nuclear, como observamos en la microfotografía. El siguiente marcador es el H3.3G34W. Estos marcadores tienen estos nombres, digamos, un poco extraños porque están asociados, por ejemplo, en este caso, es un marcador de la mutación del gen que codifica para la histona H3.3, H3F3A, miembro de la familia, es decir, el nombre está asociado a la mutación del gen. Este marcador que acabo de mencionar es útil en el tumor óseo de células gigantes, con una sensibilidad hasta el 98% y es bien específico, del 99 al 100%. Es un marcador nuclear que observamos en la microfotografía, positividad en las células mononucleares neoplásicas. Sin embargo, en las las células gigantes del tumor no son positivas, en las células gigantes tipo osteoclasto, como vemos aquí en los espacios vacíos. Este marcador H3K27ME3 es útil para el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, que es un sarcoma poco común y agresivo que puede surgir esporádicamente en el contexto de la neurofibromatosis tipo 1 o radioterapia previa. El tumor maligno de la vaina del nervio periférico se divide en un tumor convencional y un tumor epitelioide. El tumor convencional es fusocelular, es decir, que muestra fascículos hipercelulares de células atípicas, que es una característica que se observa en otros tumores. Es por ende que este tumor maligno de la vaina del nervio periférico convencional es de difícil diagnóstico. Al realizar este marcador y observar la pérdida, es decir, la negatividad del marcador, orienta a el diagnóstico de este tumor. Sin embargo, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico epitelioide no muestra pérdida de tinción. Es decir, que es útil cuando sospechamos de un tumor fusocelular y no de un epitelioide. Con respecto a este marcador, es importante mencionar que existen reordenamientos activadores que involucran genes del receptor neutrófico de tirosina quinasa, que son NTRK1A3. Ese reordenamiento ocurre en una variedad de tumores y lo importante de determinar qué reordenamiento es porque ya existen terapias dirigidas para ese tipo de reordenamiento. Entonces, utilizando este marcador y dependiendo del patrón de marcaje, sea citoplasmático o sea nuclear, tenemos el reordenamiento y así podemos determinar cuál es la terapia que va a recibir ese paciente. La inmunotinción para TRK también se puede observar en una variedad de tumores negativos para los reordenamientos del gen, como el tumor fibromixoide osificante con la fusión que está en la diapositiva y el sarcoma de células claras del riñón. Esto ya no es estudio de inmunohistoquímica, pero es mencionado en el artículo, que es la hibridación in situ cromogénica de PDGFB, y es útil para confirmar el diagnóstico en casos de dermatofibrosarcoma protuberans con morfología no convencional, es decir, el dermatofibrosarcoma protuberans fibrosarcomatoso, mixoide y fibroblastoma de células gigantes. Para decir que la hibridación in situ es positiva, debe ser de 5 puntos, es decir, en más del 50% de las células neoplásicas. Este marcador SS18, SSX y SSXT es un marcador útil para el sarcoma sinovial.
Ambos tienen la sensibilidad y la especificidad bien establecida, y lo importante de este marcador es que no se ha observado o no se ha estudiado que sea positivo en otro tipo de tumor. Entonces, es bien específico para el sarcoma sinovial. Es un marcador nuclear, como se observa en la microfotografía. El artículo hace mención a marcadores honoríficos como el H3.3K36, que es positivo en forma nuclear en los condroblastomas con estas mutaciones. También hace mención bastante al PAX3, que es 100% sensible y 98% específico para el sarcoma sinonasal bifenotípico versus los imitadores histológicos, como el sarcoma sinovial monofásico, el tumor maligno de la vaina del nervio periférico, tumor fibroso solitario, entre otros. Y ya para finalizar este artículo, la conclusión es que la inmunohistoquímica es una herramienta complementaria importante para entidades seleccionadas en la dermatopatología y también en la patología ósea y de tejidos blandos, porque le brinda a los patólogos evidencia en el comportamiento molecular de estas lesiones. Muchas de estas tinciones o de estos marcadores descritos demuestran mayor sensibilidad y especificidad que marcadores inmunohistoquímicos más antiguos. Los marcadores inmunohistoquímicos pueden reemplazar parcial o completamente la necesidad de ciertas pruebas moleculares, lo que ayuda al paciente. Y la correlación con los hallazgos morfológicos y clínicos continúa siendo una habilidad diagnóstica crucial para el anatomopatólogo ONC. Entonces, eso ha sido todo por la mañana de hoy. Gracias.